Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Señor. Te alabo, Padre Santo, te exalto, Señor, por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Padre. Santo, 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 santo. Santo y digno de suprema alabanza, poderoso Dios, glorioso es tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Te ruego, Señor, que glorifiques tu nombre esta mañana, que santifiques tu nombre, Padre, y que nos des gracia y nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para hablar tu palabra, Padre, para que tu nombre sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Santo. Gracias, precioso. Gracias, glorioso Dios. Aleluya. Les invito a que cantemos, hermanas, un día a la vez. Aleluya. Viene el tiempo en que, aunque no queramos, vamos a vivir un día a la vez. Vivimos un día a la vez, pero vivimos atrapados en las necesidades, en las angustias, en las aflicciones, en los problemas, en el dolor. Y parece como que si el tiempo se detuviera, o en la ambición parece que el tiempo pasa demasiado rápido. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor. Es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez.
que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Aleluya. Paz de Cristo. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por su misericordia. Está muy fría esta mañana. Que hay demasiada neblina todavía. Por eso le dicen la Cenicienta a Ensenada. Está color ceniza todo. Aleluya. Así que damos gracias a Dios, hermanos. Un día a la vez, hermanos. Hace unos días estuve hablando acerca de que íbamos a empezar a hablar de las trompetas, los sellos, las trompetas y las copas de la ira. Lo vamos a hacer, pero sentí prudente y necesario, hermanos, a empezar con la segunda carta del apóstol Pedro. Y ahorita ustedes van a entender por qué. ¿Cuál es el énfasis del apóstol Pedro en la segunda carta? En la primera carta, mire, el apóstol Pedro no está escribiendo a ninguna iglesia en particular. El apóstol Pedro está escribiendo a los que están en la dispersión. A todos los judíos que fueron dispersos. Porque hubo una persecución. Y se ordenó perseguir a todos los judíos. Entonces la mayoría de los judíos tuvieron que salir de Jerusalén. Y Pedro fue llevado a ser apóstol de la circuncisión, es decir, de los judíos. Y Pablo fue a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles. Entonces, si ustedes se van a la primera carta, dice, capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, dice, a los expatriados de la dispersión, escribe a los que están en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, y también de los que están en Babilonia. A todos los expatriados, o sea, la carta no está dirigida a nadie en particular, sino a todos aquellos judíos que fueron llevados fuera por causa de la persecución. Y dice el apóstol, elegidos según la presciencia de Dios, o sea que Dios les dijo que los iban a... Presciencia es el conocimiento anticipado de las cosas, y el único que conoce esas cosas es Dios. Es Dios. Dios les dijo que los iba a sacar, que iban a ser perseguidos. Y mucho me temo que Jesús dijo que nosotros también íbamos a ser perseguidos, pero nadie cree eso. Y ellos fueron perseguidos. Pero no entendemos que nosotros vamos a ser perseguidos y no nos estamos preocupando y no nos estamos preparando,
Simplemente estamos contentos porque vamos a la célula y porque vamos al templo. Y pensamos que ese es el todo de la vida cristiana: diezmar, ofrendar, ir a cantar, ir a adorar, ir al templo, a la célula y a las actividades de construcción y de todo. Y pensamos que eso es el todo, eso es el todo del hombre. Y eso no requiere temor de Dios. Eso requiere tener voluntad. Así que no estamos preparados nosotros para una persecución. Ni nos estamos preparando. Y tú puedes decirme, ¿y cómo me voy a preparar ante algo que sé que me va a ocurrir? Muy bien. De eso se trata todo esto. Por eso es que decidí empezar por aquí. Porque necesitamos volvernos a Dios. Pero no voy a empezar con la primera carta del apóstol. Se las voy a resumir para empezar con la segunda, porque quiero llegar lo más pronto posible a las trompetas, a los sellos y a las copas de la ira. Y Pedro, si usted está en la primera carta haciendo una síntesis, nos habla de una esperanza viva. Nos habla de que fuimos salvos en esperanza y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, la herencia la tenemos en esperanza. Por eso se le puede llamar pacto, aunque ya no es testamento, porque la herencia ya la hemos recibido. Y esa herencia es Jesús de Nazaret. Esa herencia es incorruptible. El único que es incorruptible es Jesús. Esta carne es corruptible. ¿Hay alguien en casa? Por eso es importante, hermano. Incontaminada. El único incontaminado, hermano. ¿No tienes contaminado tu cuerpo tú? ¿No tienes contaminada tu sangre tú? Entonces, ¿qué es lo único incontaminado? Es la sangre de Cristo. Inmarcesible. Y está reservada, toda la herencia está reservada en el cielo para nosotros. Pero como nosotros no entendemos que ya estamos en el cielo, andamos dando acá abajo patadas de ahogado. Y cuando llegue el momento de la persecución y no entendemos que estamos en el cielo, y cuando llegue el momento de que tenemos que vamos a tener que si no vamos a poder comprar ni vender si no tenemos lo que ellos dicen, cuando tenemos lo que Dios dice. Por eso, lo que a mí me interesa que ustedes sepan es que hay dos tipos de cristianos que vamos a enfrentar la bestia: los que van a ser vencidos y los que van a vencer. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice entrará en el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, hay dos tipos de cristianos: los que hacen la voluntad de Dios y los que hacen la voluntad de los hombres. Y yo necesito que usted sepa la voluntad de quién está haciendo. ¿Por qué? Porque Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mas al asalariado no seguirán. Por eso es que Dios nos tiene que llevar al desierto para aprender a escuchar su voz. Por eso es que Dios va a traer juicios a la tierra. ¿Para qué? Para que aprendamos y nos volvamos a Dios.
Fíjese bien, para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? En el cielo para nosotros. Que sois guardados mediante el poder de Dios, por el poder de Dios mediante la fe que estuvimos hablando y que estamos hablando en Hebreos. La fe. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación se va a manifestar dentro de pocos años. Hermano, pero es que yo soy salvo. ¿Sí? Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Sí? Por la gracia de Dios somos salvos. Pero ¿qué tanto usamos la gracia de Dios o usamos nuestra gracia para convencer? Usamos nuestras habilidades para mostrarnos como los mejores. Usamos nuestra elocuencia para ocultar nuestro pecado. Usamos la unción, usamos los dones para sentirnos más importantes que los demás. Y la gracia no es para aprovecharte de los demás, sino para derramar tu corazón delante de Dios en beneficio de los demás. ¿Hay alguien en casa? Perdónenme, yo no soy teólogo. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada. ¿Por qué? Porque la salvación se pierde. ¿Dónde dice eso? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Dónde dice eso? Haz las primeras obras, si no, borraré tu nombre del libro de la vida. Arrepiéntete. Hay una generación que está viviendo por encima de los límites de lo que Dios estableció. Por eso cuando Juan vino a anunciar el reino de Dios, dijo, todo lo alto, bájese, y todo lo bajo, súbase, todo lo áspero, se allane, todo lo torcido, se enderece. ¿Por qué? Porque viene la gloria de Dios. Y ni los que están arriba van a poder conocerla, ni los que están abajo van a poder conocerla. Por eso Jesús vino a los de abajo, no a los de arriba. Porque los de arriba no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hay quienes confían de su posición, pero quítenles el hueso como le quitan al aguacate el hueso. ¿Y qué le pasa al aguacate? Bien, viene la hora que no tendrán hueso. Por eso es tan importante, hermano. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, pero nuestra fe tiene que ser la fe de ¿quién? La fe de Jesús, no mi fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se añade en alabanza, en gloria y en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Todo lo que viene, todo el obrar de las dos bestias, porque hay dos bestias. Me interesa mucho que usted sepa discernir entre las dos bestias.
que sepa que hay dos muertes, que sepa que hay dos resurrecciones. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Porque no se preocupan porque usted conozca los tiempos. ¿Por qué? Porque la angustia en mi corazón está en que usted crea a los teólogos. Yo no soy teólogo, perdónenme, pero tampoco quiero que me crea a mí. Quiero que le crea la Escritura, porque la Escritura solamente da testimonio de Jesús. Y aquí muchos van a poder censurarme lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque esta es una plataforma abierta. Ni pretendemos saberlo todo, ni pretendemos ser mejores que los demás, porque en parte conocemos todos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces veremos cómo fuimos conocidos. Entonces se manifestará los que son aprobados delante de Dios. Y para eso está la Escritura. Entonces, tenemos un llamado a una vida santa. Capítulo 1, versículo 13. Llamamiento a una vida santa. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Nos escogió el Señor antes de la fundación del mundo para ser santos, dice el apóstol Pablo. Y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y como no sabemos cómo tomar las bendiciones espirituales en Cristo Jesús porque estamos aquí en la tierra, pero no entendemos que estamos también en Cristo Jesús, preferimos armarnos de cosas terrenales para sentirnos seguros, para sentirnos mejores. Y ese es el error, porque Jesús dijo, el que halle su vida en el Evangelio la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, el que no renuncia a todo lo que posee, hoy parece que mientras más posesiones tenemos, somos más bendecidos. ¿Sí? Somos más bendecidos por el mundo. Pero las bendiciones espirituales no son bendiciones materiales, son espirituales. Y hay un mundo de diferencia. Porque la fe es muy diferente a la feria. Porque el gozo de Dios es muy diferente al gozo del mundo. Vamos, aullad ricos opresores por las miserias que os vendrán, dice Santiago. Clama el jornal de los que han trabajado y no les ha sido pagado correctamente. Es tan importante que nosotros tenemos que tener una vida santa. Y para eso no tenemos que conformarnos a los deseos carnales que teníamos antes cuando estábamos en la ignorancia. Por eso dice, sino como aquel que nos llamó es santos, así también sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. ¿Para qué? Para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos peregrinos
Hemos cantado esa, no soy peregrino aquí, en este mundo triste. Aleluya. Y lo que quiero enfatizar, hermanos, es esto, porque quiero llegar. Y dice, capítulo 2, versículo 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todas envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. ¿Quién es el que da crecimiento? ¿Te da crecimiento ir a la iglesia? Seamos honestos. No estoy juzgando que está mal ir a la iglesia, pero tú tienes que ser capaz de analizar lo que haces. Porque si no eres capaz de analizar lo que haces, todo el mundo te va, como dicen, a mover el tapete. Mira, hermano, el crecimiento lo da Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y aquí nos dice el apóstol Pedro que es a través de la leche espiritual no adulterada. ¿A qué se refiere? Mira, hermano, en aquellos días, cuando el apóstol Pedro y todos los hermanos, los apóstoles empezaron y entonces empezó a escribir la escritura, no estaba adulterada. Esta es la leche espiritual no adulterada. Hoy se han cambiado, hoy hay tantas versiones que muchos se acomodan a una versión. Porque dice, está más clarita. Entonces el entendimiento se los da su lectura. ¿No es Dios el que da el entendimiento? ¿No es Dios el que da la sabiduría? Por eso tenemos conocimiento, por eso el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando Dios te da el entendimiento, no te envaneces. Sabes que no procede de ti lo que sabes. Y Dios me dijo, sí, hay muchísimas cosas que Dios me ha dicho. Y a veces se me sale, se me cuatrapea. Pero si lo que Dios me dice no está en la Escritura, ¿para qué digo que Dios me dijo? Entonces, dice, desead, primero que nada, dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Tenemos que tener un crecimiento en la salvación, y ese crecimiento viene de estar bebiendo la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo Jesús. Amén. Y dice enseguida, si es que les ha gustado que Dios trate con usted, o quieren seguir ustedes tratando con ustedes mismos. Y dice bien clarito, hermano, acérquense a Él, piedra viva. Acérquense a Él. No dice que vayan al culto. Ir al culto no es acercarse a Cristo, hermano. Porque si, ¿cuántas horas tiene la semana? 166. Si te conformas solamente a beber cuando vas a la iglesia, entonces estás muerto espiritualmente.
El espíritu necesita alimento. ¿Para qué? Para que pueda tener fuerza para controlar el alma y para sujetar la carne. Por eso es que terminamos haciendo lo que nos gusta y no lo que al espíritu le gusta. Y no buscamos el reino de Dios, buscamos nuestra complacencia, buscamos nuestra seguridad, buscamos nuestros propios gustos. Y cuando el apóstol dice, acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La gran apostasía de mi iglesia, dijo el Señor. Se están volviendo los libros y están dejando mi palabra. ¿Qué? Es esta palabra, es la misma. Ahora todo lo tenemos como en receta. Este librito tienes que llevarlo así, tienes al pie la letra. Interpretación privada de hombres tan sabios que no necesitan revelación, ya lo saben. Y luego voy a tratar de llegar, hermano. Es un resumen solamente de la primera carta. En el versículo 9, somos el pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio. Dígame, ¿cuántos sacerdotes hay hoy? La Escritura dice, Apocalipsis 1:6, que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Hay alguien en casa? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿cómo vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable si seguimos viviendo en mentiras, en pleitos, en contiendas, en iras, en disensiones, en detracciones? Entonces necesitamos desechar todo eso. Por eso dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y todas las detracciones, desead como niños, porque mientras yo no desecho eso, Dios no va a poder poner en mí el anhelo de beber, de beber, de beber de la leche espiritual. ¿Por qué? Porque bebo de la leche del engaño, bebo de la leche de la hipocresía, bebo de la leche de las envidias, de las detracciones, pero no puedo beber al mismo tiempo. No podemos compartir la mesa del Señor con la mesa de los demonios. ¿Qué te digo con esto? Si yo te enseño lo que viene en las trompetas y tú no estás preparado, no va a servir de nada. Vas a tener un conocimiento, pero no te vas a preparar. Y enseguida dice el versículo 11, tenemos que vivir como siervos de Dios, no como señores de Dios. Tenemos que vivir como siervos de Dios. Señor, necesito que un carro. Señor, necesito una casa. Señor, necesito que convenzas a mí. Señor, necesito que hagas esto. Señor, necesito... ¿Quién es el Señor? Bendíceme, ayúdame, socórreme, dame. Es puro de allá para acá. ¿Quién es el Señor?
Por eso el apóstol decía, nosotros presentamos a Cristo como nuestro Señor y nosotros como sus siervos. Y nos habla de los deberes conyugales, cómo tenemos que vivir con la esposa, y nos habla de una buena conciencia. Una buena conciencia, hermanos, por amor de Dios, no ignores tu conciencia. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Porque tú sabes muy bien cuando haces bien y cuando haces mal. Dios también dice, dame, dame, pero Dios no está diciendo, dame, dame, dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Ay, 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 digan conmigo. Deja de poner tus ojos en lo que tú quieres. Una buena conciencia, y habla precisamente de que lo que produce una buena conciencia, que lo único que produce el bautismo nos da el derecho a la salvación. Pero para que ese derecho a salvación se conserve, se requiere una buena conciencia, porque si no, se pierde. No puedo estar pensando mal. Si Cristo está conmigo, no puedo estar pensando mal. Por eso habla del bautismo de Noé cuando salvó. Y dice, el bautismo que corresponde, versículo 21, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. El bautismo no te quita las inmundicias de la carne. Sigues tendiendo a hacer lo mismo que toda la gente que está en el mundo, para que no te sientas mejor que los que están en el mundo. Para que no termines diciendo, como muchos dicen, los filisteos, los paganos, los mundanos, ¿y nosotros qué? ¿Ya no tiene usted mal pensamiento? ¿Ya no siente mal? ¿Ya no actúa mal? ¿No dice el apóstol Pablo que queriendo hacer el bien lo único que hago es el mal? Y hallo esta ley, que el mal está en mí. Y él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte y de pecado? Y él estaba bautizado en el nombre de Jesucristo, ¿y usted? Y él tenía dones, 5 ministerios. ¿Y usted? ¿Y usted es mejor que el apóstol Pablo? ¿Usted ya llegó? No quiero avergonzarlo, pero quiero que se dé cuenta de la realidad que realmente tenemos. El Evangelio nos desnuda, nos acusa que estamos en pecado. Y nos da, hermanos, que tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Buenos administradores. Y se requiere que cada uno de los administradores sea hallado fiel. ¿Hay alguien en casa? Y aquí se dirige a los líderes, que para ser fiel se requiere padecer, porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, para poder apacentar la grey de Dios. Amén. Ahora vamos a empezar con la segunda carta. Nos quedan 20 minutos, buen tiempo. Ahora sí, hermanos, vamos a empezar la segunda carta. Y dice, capítulo 1, versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Amén.
Está presentando a Jesús como Señor. No dice, yo soy el hombre principal de la iglesia, al que Dios constituyó. ¿Hay alguien en casa? Se presenta como el siervo y el enviado. Apóstol quiere decir enviado. No para que se centre en un templo a hacer una mega iglesia. Y tenga mucha gente a su cargo. Y él sea el principal. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Fíjese bien. Y enseguida dice, ¿a quién se dirige? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora ya no se dirige a los que están empezando. Ahora ya el apóstol ve que hubo un crecimiento. Les dice cómo crecer en la primera carta. Cómo conducirse, cómo hacer para que haya un crecimiento en la fe, en la salvación, en Dios. Ahora ya se está dirigiendo, escucha, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la de ellos. Y esa fe consiste en presentarse como siervos, no como señores. Aquí yo mando. Aquí yo soy el pastor. ¿Se imaginan en qué problema están esos hombres que dicen así? Pero no vayamos solamente a ellos, vayamos a la casa. Aquellos maridos que le dicen a las mujeres, yo soy la cabeza y usted es el cuerpo y se me sujeta. Y que la mujer le dijera, qué bueno, entiendo que usted es la cabeza y la cabeza suple de todas sus necesidades al cuerpo. Así que si usted es la cabeza, primero ponga el ejemplo. Ame a su esposa hasta la muerte. Entréguese por ella. A ver cuántas cabezas dicen gloria a Dios. Provea para ella lo espiritual. Provea para ella lo físico. Provea para ella lo psicológico. Provea para ello lo material. Provea para ella. Para que usted tenga realmente la facultad de decir yo soy la cabeza. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto, y no solamente estoy dispuesto, estoy dando mi vida por mi esposa. No la tengo por mi criada. ¿Hay alguien en casa? Eso no es al tener fe, es decir, yo soy la cabeza, yo mando, eso es ser prepotente. Eso no es tener fe. Eso no es crecer en la gracia, eso es crecer en la desgracia. Yo sé que no voy a tener muchos comentarios. Y sé que el video va a dar vuelta. ¿Hay alguien en casa? Simón Pedro, versículo 1, siervo y apóstol de Jesucristo. Él sabía que el enviado no es mayor que el que le envió. Él sabía que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Por eso dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. A los que tienen a Cristo Jesús como Señor,
a los que son siervos de Jesucristo, a los que no son amos, a los que no dicen nosotros tenemos la verdad. Somos los únicos que nos vamos a salvar. Somos la única iglesia, la pura, la santa, la más hermosa, la más bonita. A esos perversos se tienen que evitar. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y hemos llegado a una conclusión. La fe es para alcanzar buen testimonio. Pero es el testimonio de Jesús, no nuestro testimonio. No que nosotros podamos dar testimonio de Jesús, es Jesús dando testimonio de nosotros, porque yo puedo ver ahí en Hebreos que todos escucharon la voz de Dios y ellos obedecieron. Y entonces Dios dio testimonio. ¿Cómo? Aquí está en la Escritura. ¿Hay alguien en casa? El día que se abran los libros, ¿cómo Dios va a dar testimonio de ti? ¿De que le besabas los pies al pastor? ¿De que le besabas la mano a la esposa del pastor? ¿De que edificabas templos y descuidaste el tuyo? ¿De que atendías mucho, muy bien a los hijos del pastor y a los tuyos los tenías olvidados? ¿De que eras luz de la calle y oscuridad de tu casa? ¿Eras luz del templo y oscuridad de tu casa? ¿Qué testimonio? ¿Cristo te puso para eso? ¿Te dio hijos para que los desampararas y te fueras a cuidar a los de tu vecino? ¿Te dio esposo para lo que desampararas? ¿Te dio esposa para que la desamparara? ¿Tenemos la misma fe? ¿Hemos alcanzado la fe de los apóstoles? ¿A quién está dirigiendo la carta el apóstol Pedro? O sea, por eso es que no entendemos la escritura. Perdónenme, hermanos. No soy teólogo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, no por nuestra justicia propia, no por lo que yo hago. Voy de nuevo. Simón Pedro, siervo y enviado de Jesús. Dios me envió a servir, no a servirme del pueblo. Pero me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, nuestros sentidos sean estorbados de una sincera fidelidad a Cristo, no a los hombres. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios
O sea, por lo que Cristo ha hecho en mí, no por lo que yo he hecho en Cristo, no por mi justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque el profeta Isaías nos dice clarito que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Lo mejor del hombre le da asco a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque lo mejor del hombre no procede del árbol de la vida, procede del árbol del conocimiento del bien y del mal. Procede de muerte. Hay dos árboles en el huerto y el varón, el hombre decidió comer. El varón y la varona decidieron comer del árbol del conocimiento de la ciencia, el bien y del mal y murieron. Todos los hombres es lo único que le podemos ofrecer a Dios. Muerte. Por eso es que le puso querubines de fuego para que no se acercaran a comer del árbol de la vida y vivieran eternamente y para siempre. Por eso necesitamos, hermanos, entender el Evangelio. Tenemos el Evangelio invertido. Hoy es el éxito. ¿Para quién? Solamente para los que predican y para los que no predican. De modo, no tienen la capacidad, no son inteligentes, no tienen elocuencia, tienen que quedarse a mantener a los que predican. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? Voy de nuevo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Escuche, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, hermano. No por lo que nosotros vamos a hacer. Todas nuestras obras ya están hechas desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que la Escritura nos dice en Efesios ahí 2:8, 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, y no es por obra para que nadie se gloríe. No es por la justicia propia, es por la justicia de nuestro Dios. Y dice, hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios, o sea, una fe igualmente preciosa que la de un apóstol. Somos la iglesia apostólica. Pero ¿dónde está la fe de los apóstoles aquí en nosotros? ¿Hay alguien en casa? Ya se me acabó el tiempo y estamos en el primer versículo. No se me desubique, por favor. Dirían los sabios, tratando de sentar las bases para poder hablarles de los tiempos que marca el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el conocimiento envanece, hermanos, y el amor edifica. Y no pretendo tener conocimiento. Porque no hay una escuela teológica a la que haya ido, y si fui 2 meses. Y lo único que aprendí es
a ver los demonios cómo se burlan de los estudiantes. Y salen tan convencidos que se les olvida la palabra. Ya saben lo que tienen que hacer. Y cuando alguien sabe lo que tiene que hacer, ya no necesita que le den órdenes. Por eso el Señor nos dijo, en aquel día, hijo, tú vas a cantar Mateo 12:20. Y es lo que estoy haciendo. La caña cascada no quebrará, ni el pábilo que humea apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Dónde está la fe de los apóstoles en nosotros? El apóstol está diciendo que esta carta está dirigida a los que han alcanzado por la justicia de Jesús una fe igualmente preciosa que la nuestra. El discipulado, en eso consiste el discipulado, hermano. Perdónenme, por eso es una farsa lo que estamos haciendo. Estamos haciendo discípulos para la institución, no discípulos para Jesús que alcancen una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. Ellos no eran institución. Fueron institución hasta que Constantino lo estableció como institución. Y Dios no es institución, pero sí es un Dios de orden. Y aquí me perdonan todos. Dios no es institución. ¿Y de qué me sirve hacer discípulos para la institución? Que sean fieles a la institución y no fieles al Espíritu Santo. ¿De qué me sirve? Estoy obrando de nuevo bajo mi propia justicia, no bajo la justicia de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me duele en mi corazón. Pero tengo que cumplir mi ministerio. Así que los bendigo, hermano. Espero que esto nos abra los ojos y nos abra el entendimiento y dejemos de hacer nuestra propia justicia, que son como trapos de inmundicia. Y que entendamos que es la justicia de nuestro Dios lo que hace que nuestra fe crezca. ¿Y qué es la justicia para que usted lo entienda? Es obedecer lo que está escrito. Es obedecer lo que Dios te manda hacer. Yo empecé muy obediente. Yo tenía 7 años de bautizado cuando el Señor me habla y me dice la gran apostasía de la iglesia. De mi iglesia, dice. Se están volviendo a los libros y están dejando mi palabra. 3 veces sonó la palabra, enojada la voz del Señor. Yo muriéndome de lo terrible que es escuchar la voz de Dios. Y yo creí que a todo el mundo le gustaba que Dios les hablara. Y me dijo que se lo dijera a la autoridad principal. Y se lo dije. Y el secretario se fue a comer con nosotros y me dijo, Lupito, ¿por qué dijiste eso al presidente?
Porque el que murió en la cruz del Calvario, Jesucristo, me habló y me dijo, no lo inventé. Ay, Lupito dice, te van a cerrar las puertas en todas partes ahora. ¿Y qué querías? ¿Y qué quieren? Que me la cierren. Por eso es que estoy fuera de la iglesia. ¿Hay alguien en casa? Por eso es que me retiraron del ministerio, pero Dios lo permitió. No fueron ellos. Y se me vinieron encima. Nomás terminé mi periodo como director a nivel general. Entonces se me vinieron encima. Entonces yo me quedé callado. Dije, Señor. Entonces vino una profeta llamada Eva León. Nos encontramos en un congreso de intercesión en Cuquillo, Jalisco. Y me dice, oiga, yo lo miro a usted cuando oro. Le voy a preguntar al Señor por qué lo miro. Y al otro día nos volvimos a encontrar y dice, ya me dijo el Señor. Siéntese, me dijo, para que no se caiga. Y yo me senté. Y me dijo, dice el Señor que usted es un soberbio. Así, con toda la expresión de la palabra, soberbio. Y yo agaché mi cabeza. Cerré los ojos y dije en mi corazón y en mi mente, si el Señor dice que soy un soberbio, verdaderamente debo de ser un soberbio. No me puse a cuestionarlo. ¿Cómo voy a ser soberbio yo si era el líder principal de los señores a nivel general? No me puse a cuestionar, no me puse a justificar, simplemente escuché y me quedé callado. Y enseguida siguió hablando la mujer y dijo, pero el Señor me dice que le explique en qué consiste su soberbia. Así habla el Señor. Hiere, pero sana. Y me dijo el Señor que su soberbia consiste en que Él a usted le ha dado mensajes muy duros para la iglesia y que usted los empezó a decir. Pero se le vinieron encima y usted se quedó callado. Y su soberbia consiste en que usted se quedó callado. Y a usted le importa más su propia seguridad. Dice el Señor que a usted le importa más su propia seguridad que lo que yo estoy sintiendo, dice el Señor, por una iglesia que se me muere en mis manos. Que hable, que no sea soberbio. ¿Hay alguien en casa? Y yo seguí agachado, no levanté mi cabeza. Y le dije, Señor, ábreme la puerta para hablar de la apostasía. Y el Señor me la abrió. Y nadie va a impedir que hable de la apostasía. Y me dio una canción. La caña cascada no quebrará, ni el pábilo que humea apagará hasta que saque a victoria el juicio. Ese es mi canto.
Eso quiere decir que voy a estar aquí hablando hasta que vengan los juicios de Dios. Porque así me dijo, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Pero también me dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los que moran en el mundo. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Por eso es que no me van a ver poniendo una tarjeta para que bendigan este ministerio. Por eso es que aquí no van a ver mi tarjeta. ¿Por qué? Porque también una hermana que tiene don de ciencia le preguntaba, Señor, bendice al hermano Guadalupe. Y el Señor le respondió y le dijo, no tienes que recordarme lo que yo debo de hacer con mis hijos. Él mueve, Él sabe qué corazón mover, cuándo mover, dónde mover. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Vamos a entonces entrar a Segunda de Pedro. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí en la Segunda de Pedro tenemos, hermanos, las bases por las cuales en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 3, de la Segunda de Pedro nos habla de la venida del Señor. El día del Señor vendrá y nos da también las pautas como Jesús en el capítulo 24 de Mateo, y vamos a estar ligándolo, Mateo 24, con Segunda de Pedro y con Apocalipsis. Amén. Así que la Escritura se interpreta por sí misma, no es de interpretación privada. Y eso es lo que vamos a ver precisamente acerca de los falsos profetas, acerca de los falsos pastores, acerca de los falsos apóstoles, acerca de todo lo que viene y ya está. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Les bendecimos. Aleluya.